Papá, ¿por qué está durmiendo allí?, preguntó la niña. El millonario padre soltero la llevó a casa en la víspera de Navidad. Los copos de nieve flotaban suavemente en el aire, brillando bajo el resplandor dorado de las luces navideñas de Nueva York. Las calles estaban llenas de alegría festiva. Familias envueltas en bufandas y abrigos, parejas riendo bajo hileras de bombillas centelleantes, niños señalando emocionados los escaparates decorados con muñecos de nieve y renos. El Range Rover negro se detuvo cerca de una parada de autobús tranquila, a solo unas cuadras del árbol de Navidad del Rockefeller. Michael Carter bajó primero, alto y sereno, su abrigo oscuro rozando su impecable traje azul marino. Extendió la mano y una niña con rizos del color del sol saltó sobre la fresca capa de nieve. «Mantente cerca, cariño», dijo suavemente, ajustándole el gorro de lana blanco. «Veremos el gran árbol y luego iremos a casa por el chocolate». «Está bien, papi», sonrió Kelly, apretando fuerte su mano. La ciudad se sentía mágica esa noche. La víspera de Navidad siempre lo era. Pero los ojos de Michael estaban distantes, como si las luces de la temporada nunca lograran alcanzarlo del todo. Habían pasado 2 años desde que perdió a su esposa, y aunque intentaba sonreír por Kelly, el vacío en su pecho nunca terminó de cerrarse. Caminaron lentamente frente a los escaparates iluminados, mientras Kelly hablaba sin parar de Santa y de cuántas galletas deberían dejar junto a la chimenea. Pero de repente, se detuvo y su voz bajó a un susurro. «Papá, ¿por qué esa señora está durmiendo allí?». Michael giró hacia donde Kelly señalaba. El viejo banco de madera al borde de la parada de autobús. Allí, acurrucada bajo el parpadeante cartel de rutas, estaba una joven. Parecía tener apenas 20 años. Su cabello rubio estaba enmarañado, cubierto de copos de nieve. Llevaba un suéter pálido, gastado, que apenas le cubría los codos. En sus brazos temblorosos, sostenía algo contra su pecho. Michael avanzó un poco, entrecerrando los ojos. Era un bebé, envuelto en una manta fina y deshilachada. El niño permanecía inmóvil, sus mejillas rojas por el frío mordiente, sus diminutos dedos asomando y temblando ligeramente con el viento. El corazón de Michael se apretó. Instintivamente tomó la mano de Kelly para seguir caminando. Después de todo, solo eran desconocidos. La ciudad estaba llena de historias que uno no podía arreglar. Pero Kelly se resistió. «Papá», dijo de nuevo, más firme esta vez, con los ojos muy abiertos. «Tiene un bebé. Es tan pequeño. Papá, tiene frío». Michael miró a su hija. Su pequeño rostro estaba lleno de sinceridad, la preocupación escrita en cada rasgo inocente. Por un momento dudó, su aliento visible en el aire helado, la mente oscilando entre la lógica y la emoción. Entonces, algo cambió. Sin decir palabra, se inclinó lentamente y comenzó a desatar la suave bufanda roja del cuello de Kelly. Ella no dijo nada, solo observó cómo su padre se acercaba a la joven dormida. Arrodillándose junto al banco, Michael colocó con cuidado la bufanda sobre el bebé, procurando no sobresaltar a ninguno de los dos. El niño se agitó un poco, moviendo los labios en sueños. Michael miró a la joven. Su piel estaba pálida, casi azulada en los bordes de los labios. Sus brazos sujetaban al niño con fuerza, incluso inconsciente, como protegiéndolo por instinto. Extendió la mano y le tocó suavemente el hombro. «Señorita», dijo con voz baja pero urgente, «no puede quedarse aquí esta noche». Ella no respondió. Michael se inclinó más, la preocupación profundizándose. Su voz se quebró apenas. «Por favor, despierte». El viento sopló más fuerte entonces, enviando un escalofrío por su espalda. A lo lejos se oía un coro de villancicos cantando Noche de Paz. Y sin embargo, nada en este momento se sentía en paz. Se giró brevemente y vio a Kelly observándolo, no con miedo, sino con esperanza. Y eso fue todo lo que necesitó. Volvió hacia la joven, aún arrodillado, con la determinación asentándose en su rostro.
Vendrás con nosotros, murmuró, sin estar del todo seguro de a quién intentaba convencer, a ella o a sí mismo. Grace Miller despertó de un sobresalto de pánico. El frío la golpeó primero, agudo y mordiente. Luego vino el miedo. Sus brazos se aferraron al bulto contra su pecho. Su bebé. Sus ojos se abrieron de golpe. La nieve caía con más fuerza ahora. La espalda le dolía por el banco helado. Pero lo que más la sobresaltó fue el hombre alto arrodillado junto a ella, el aroma de colonia y aire de ciudad impregnándolo. Vestía un abrigo hecho a medida, guantes de cuero, y sostenía algo en sus brazos. Su bebé. ¡No!, jadeó, lanzándose hacia adelante. ¡Devuélvemelo! El hombre no se inmutó. Su voz era firme y baja, la neblina de su aliento helado. «Necesitas entrar». Ella intentó ponerse de pie, las piernas temblando. «No necesito tu lástima». Michael Carter la estudió, joven, apenas 20. Su cabello rubio enredado y endurecido por la escarcha, sus labios agrietados, su suéter demasiado fino. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron, desafiantes, desesperados, agotados. El bebé se movió débilmente. Michael ajustó la bufanda de su hija, alrededor del pequeño cuerpo del bebé. La piel del niño estaba pálida, sus labios teñidos de azul. «No estoy ofreciendo lástima», dijo. «Estoy ofreciendo calor». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. La gente solo ayuda cuando quiere algo. Lo he aprendido de la manera más dura. Un soplo de viento los atravesó. El bebé dejó escapar una tos débil y jadeante, luego otra. Michael se puso de pie, sujetando al niño con más fuerza. «Puedes venir o no, pero no lo dejaré congelarse». Por un momento, Grace no se movió. Sus brazos anhelaban a su hijo. Cada parte de ella gritaba que lo recuperara, que corriera. Pero algo en los ojos del hombre la detuvo. No eran crueles, no eran sospechosos, eran bondadosos, como los de un padre. Dio un paso vacilante. «Su nombre es Noah», susurró. Michael asintió. «Yo soy Michael. Mi coche está cerca». Ella miró sus zapatos empapados y luego volvió a mirar a su bebé, envuelto en una bufanda que no era suya, sostenido por un hombre que no conocía. Pero sus pies se movieron. Lo siguió. Dentro del Range Rover, el mundo se sentía irreal, cálido, demasiado silencioso. Grace se acurrucó en el asiento trasero, observando cada movimiento mientras Michael acomodaba la manta de Noah. Una niña se asomó sobre el asiento, mirándola con ojos grandes y curiosos. «Es tan joven», murmuró Grace. «Tiene 4 años», respondió Michael, atrapando su mirada en el espejo retrovisor. «Se llama Kelly». Grace asintió. «Es hermosa». Por un momento se instaló el silencio. Luego Kelly preguntó suavemente: «¿Cómo se llama tu bebé?» «Noah», dijo Grace. Kelly sonrió. «Es muy pequeño, como un copo de nieve». Los ojos de Michael volvieron al espejo. Grace miraba por la ventana, pero él vio el brillo de lágrimas que no dejaba caer. Grace una vez había creído en los cuentos de hadas, antes de que todo se derrumbara. Había sido estudiante de 2º año en una universidad de artes liberales, especializándose en bellas artes. Amaba dibujar personas, lugares, momentos intermedios. Sus profesores elogiaban su trabajo. Luego llegó el chico, las promesas, los errores. La prueba que dio positivo. Cuando se lo dijo a él, desapareció. Cuando se lo dijo a su familia, estricta, religiosa, inflexible, le dieron un ultimátum. «Has traído vergüenza a esta casa», dijo su madre. «Si lo conservas, te vas». Ella se fue, sin trabajo, sin dinero, sin apoyo. Solo un hijo para el que no estaba preparada y que, sin embargo, no podía abandonar. Rebotó entre refugios y luego las calles. La comida iba para Noah. Los abrigos se envolvían alrededor de él. Cada noche era una lucha por sobrevivir. La víspera de Navidad era solo otra noche que superar. Hasta ahora.
Mientras el coche se deslizaba suavemente por las calles nevadas, Grace rompió el silencio. ¿Por qué te detuviste? Michael no respondió de inmediato. Pensó en Kelly, en ese primer momento en que la sostuvo tras el accidente. El silencio que llenó la casa durante 2 años. El peso del duelo que no podía sacudirse. Supongo, dijo finalmente. Alguien una vez me dijo que si puedes ayudar y no lo haces, es lo mismo que apartarse. Grace lo miró. Él era el tipo de hombre que solía evitar. Poderoso, sereno, rico. Pero había algo más. No en su traje, no en el coche, sino en su voz. No era fe en ella, sino fe en hacer lo correcto. Miró a Noah, ahora durmiendo plácidamente en los brazos de un extraño, envuelto en la bufanda de un niño, respirando con más calma. Por primera vez en meses, el peso en su pecho se alivió. Se recostó contra el asiento, los brazos aún doblados sobre su regazo como si sostuviera a Noah. Michael la miró una vez más en el espejo. No sonrió, pero algo en su rostro se suavizó, y por primera vez en 2 años, la víspera de Navidad se sintió diferente. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar el último piso de uno de los rascacielos más exclusivos de Manhattan. Grace nunca había visto nada igual. Una luz cálida bañaba los pisos de madera pulida. Ventanas de piso a techo mostraban una vista panorámica del horizonte nevado. En la esquina se erguía un imponente árbol de Navidad, resplandeciente con adornos dorados y rojos. Parecía una escena de película. Su aliento se entrecortó. Michael salió cargando a Noah. Kelly se adelantó dando saltitos, gritando, «¡Vamos, este es tu cuarto, bebé! ¡Noah!». Desapareció en una habitación de invitados, encendiendo una suave luz de noche con forma de luna. Un pequeño Moisés estaba cerca, sin usar desde que Kelly era un bebé, pero impecable. Grace se quedó en el umbral, los brazos cruzados con fuerza. No entró. Michael lo notó. «Aquí estás a salvo», dijo suavemente. «Toma la habitación, descansa. Hablaremos por la mañana». Grace asintió con un leve gesto. Una vez que él se fue, se sentó en el borde de la cama, aún con el abrigo puesto. Después de un momento, acostó a Noah en la cuna y se sentó a su lado, una mano descansando sobre su pecho. Fue la primera noche en la que no durmió con un ojo abierto. A la mañana siguiente, Grace se levantó temprano. Encontró la lavandería por accidente y lavó la manta de Noah y su suéter, que todavía olían vagamente a la calle. Luego, en la cocina, limpió los impecables mostradores e hizo un desayuno sencillo, huevos y tostadas. Estaba enjuagando los platos cuando Michael entró, aún con su bata. «Te has levantado temprano», dijo sorprendido. Grace se encogió de hombros levemente. «Siempre trabajo por lo que uso». Él la miró por un momento. No había amargura en su voz, solo una tranquila dignidad. «Yo haré el café», dijo. Más tarde esa mañana llegó la señora Margaret Hill. Había trabajado para los Carter por más de una década. Práctica, perspicaz, leal. Notó de inmediato el plato extra en el fregadero, las huellas desconocidas y el tenue aroma a talco de bebé. Encontró a Michael en su despacho. «Señor», dijo en voz baja, «tenemos una invitada». Michael asintió. «Se llama Grace. Ella y su bebé estarán aquí un tiempo». Margaret frunció el ceño. «No la conoce. ¿Y si solo busca su dinero? Suele pasar, especialmente con hombres como usted». Michael cerró su libro. Estaba durmiendo en una parada de autobús con su hijo. No creo que sea una estafa. Margaret vaciló. Aún así, la bondad debe medirse, especialmente con Kelly en la casa. Ninguno de los dos notó a Grace en el pasillo sosteniendo una toalla limpia. Ella había escuchado todo. Sin decir palabra, regresó a la habitación de invitados y empezó a empacar en silencio. Vistió a Noah con manos temblorosas, dobló la manta y lo envolvió con fuerza. «Vámonos, bebé», susurró, «antes de que se nos acabe la bienvenida».
Abrió la puerta del dormitorio y salió al pasillo. Kelly corrió hacia ella, casi haciéndola perder el equilibrio mientras rodeaba sus piernas con los brazos. «Por favor, no te vayas», lloró. Mamá decía, «Ayudar a otros es el mejor regalo. Tú y Noah son nuestro regalo». Grace se quedó inmóvil. Entonces se oyeron pasos. Levantó la vista y vio a Michael al final del pasillo, las manos en los bolsillos, el rostro inescrutable. Había escuchado todo: la duda de Margaret, la retirada silenciosa de Grace, las súplicas de Kelly. Y en ese momento, volvió a aquella habitación de hospital 2 años atrás, sosteniendo la mano de su esposa mientras ella susurraba: «Sé amable, Michael, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil». Tragó saliva y, con voz suave, dijo: «No nos estás usando, Grace. Estás haciendo todo menos eso». Ella permaneció quieta, los brazos envueltos alrededor de su hijo. Michael dio un paso adelante. «Por favor, quédate». Los días después de Navidad transcurrieron suavemente, envueltos en música tenue y el calor del fuego. El tipo de calidez que Grace no había conocido en mucho tiempo. Pasaba sus mañanas en el invernadero, un espacio tranquilo con altas ventanas y vista nevada de Central Park. Michael lo había usado alguna vez como rincón de lectura, pero rápidamente se convirtió en el estudio de Grace. En un rincón olvidado, encontró una caja de viejos materiales de arte: carboncillos, cuadernos de dibujo, pinceles. Preguntó si podía usarlos. «Eran de mi esposa», dijo Michael. «Solía pintar aquí». Kelly se unía a Grace cada mañana, arrastrando su manta y su chocolate caliente, dejándose caer a su lado con infinitas peticiones. «¿Puedes dibujar un cachorro? ¿Puedes dibujarme con alas? ¿Puedes dibujar a papá con un sombrero gracioso?» Grace reía y dibujaba, sus manos rápidas y delicadas. Pero una mañana, Kelly se sentó en silencio con las manos juntas, observando a Grace sin decir una palabra. Grace no preguntó por qué, simplemente comenzó a dibujar. Esa noche, Michael regresó a casa y Kelly corrió a sus brazos. «Grace te hizo algo», dijo orgullosa, «pero no puedes verlo hasta después de la cena». Más tarde, en el invernadero, Grace ordenaba sus bocetos cuando Kelly le entregó a Michael una hoja doblada. La abrió y se quedó inmóvil. Era un dibujo de él, y Kelly junto al árbol de Navidad del Rockefeller. Estaba arrodillado atándole los cordones, y Kelly lo miraba con una pequeña mano en su hombro. Luces cálidas los rodeaban como un halo silencioso. Michael lo contempló largo rato. «Ni siquiera sabía que me habías visto», murmuró. Grace, de pie junto a la ventana, dijo suavemente: «Noté cosas que la gente olvida ver». Él la miró, de verdad la miró, y algo pasó entre ellos. Silencioso, honesto, no dicho. 2 noches después, durante el desayuno, Michael levantó la vista de su café. «Hay una gala benéfica este fin de semana. ¿Vendrías conmigo?» Grace parpadeó. «¿Yo?» Él esbozó una leve sonrisa. «Me salvarías de muchas conversaciones incómodas». Ella dudó. «No tengo exactamente un vestido para algo así». «Eso podemos resolverlo», dijo simplemente. La noche del evento, Grace llevó un vestido verde oscuro, sencillo, elegante, con el cabello rizado suavemente alrededor del rostro. La única joya que llevaba era un pequeño colgante de plata que Kelly le había rogado prestarle. Entraron al gran salón de baile y Grace sintió al instante todas las miradas sobre ella. Se mantuvo cerca del borde de la sala, callada, observando. Michael la presentó a algunas personas. Ella sonrió cortésmente, asintió cuando fue necesario, pero en su mayoría se mantuvo reservada. Más tarde, de pie cerca de la mesa de postres, sostenía una copa de vino que no había tocado cuando la voz de una mujer cortó el bullicio. «Vaya, si no es el caso benéfico navideño convertido en cita», dijo. La mujer era alta, elegante, claramente parte del círculo de Michael. Su sonrisa era empalagosa y afilada.
Sabía que te reconocía, añadió. Eras tú, en la 48 con las 7, ¿verdad? Durmiendo en un banco con un bebé. Una dulce historia de harapos a riquezas. Apuesto a que da buena prensa. Los dedos de Grace se apretaron alrededor de la copa, pero su rostro permaneció sereno. No respondió. Simplemente se giró y salió a la nieve. Michael la encontró minutos después bajo una farola, mientras los copos se acumulaban en su cabello. Ella no se volvió cuando él se acercó. «No tenías que venir detrás de mí», dijo en voz baja. «Sí, tenía que hacerlo». Él se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. «No te merecías eso», dijo suavemente. «Ya no tienes que dar explicaciones a nadie». Finalmente lo miró. Sus ojos, tan a menudo protegidos, estaban abiertos, suaves, y en ese momento, Michael no era el hombre que la había rescatado. No era un CEO ni un millonario. Era simplemente alguien que la veía, de verdad la veía. Y por primera vez, ella se permitió ser vista. El sol de la tarde lanzaba una luz dorada sobre Central Park, donde familias paseaban por los senderos nevados y niños reían lanzando bolas de nieve bajo los árboles desnudos. Grace empujaba el cochecito lentamente, una mano aferrada al manillar, la otra envuelta en su abrigo. Noah iba abrigado y profundamente dormido, su diminuto gorro deslizándose hacia un lado. El murmullo suave de la ciudad a su alrededor se sentía curiosamente pacífico hasta que oyó una voz familiar, una voz que no había escuchado desde el día que se fue de casa. Grace. Su cuerpo se heló antes de girarse. Allí, junto al sendero, cerca de un banco, estaba su madre. Misma postura impecable, mismo abrigo entallado, mismos ojos, fríos e impenetrables. El aliento de Grace se atascó en su garganta. Su madre echó un vistazo a Noah en el cochecito. Luego volvió a mirarla con un juicio apenas disimulado. «No deberías estar aquí», dijo con frialdad. «No en público, no así». Grace no respondió. Su mandíbula se tensó. «Elegiste la vergüenza», continuó su madre con voz de hielo. «Así que no esperes amor». Y sin otra palabra, la mujer se dio la vuelta y se alejó, los tacones resonando sobre el pavimento, perdiéndose entre la multitud. Grace se quedó inmóvil, no sorprendida, no impactada, solo vacía. Esa noche, el ático estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea. Grace había hablado poco desde que regresó. Había alimentado a Noah, lo había bañado, lo había acostado. Ahora se sentaba en silencio en la esquina de la sala, perdida en sus pensamientos. Michael estaba arriba terminando una llamada, pero Kelly seguía despierta, jugando con crayones y papel cerca del árbol. Después de unos minutos, Grace escuchó su voz. «Mira, Grace», dijo orgullosa Kelly, «es tu casa». Grace levantó la vista. En las pequeñas manos de Kelly había un dibujo que había tomado del cuaderno de Grace. Una acuarela que ella había pintado días antes, pero que nunca mostró a nadie. En él había una casita acogedora, con luz cálida brillando desde las ventanas. La nieve cubría el techo. Frente a la casa había 4 figuras: Grace, Michael, Kelly y el pequeño Noah, todos tomados de la mano bajo un alto árbol de Navidad, iluminado con luces doradas. Kelly señaló a cada figura a su turno. «Esa soy yo, ese es el bebé Noah, ese es papá, y esa eres tú». Sonrió con total certeza. «Esta es nuestra familia ahora, ¿verdad?» Grace no habló. Su garganta ardía. Su pecho dolía de una forma que no tenía que ver con el dolor al que estaba acostumbrada. Cruzó la habitación lentamente y se arrodilló junto a Kelly, abrazándola a ella y al dibujo contra su pecho. Sostuvo a Kelly con fuerza, la mano temblando al besarle la frente. Luego tomó la manta de Noah del cochecito cercano, abrazando a ambos niños con el corazón desbordado. Y por primera vez lloró. No de rechazo, no de soledad, sino porque en esa habitación tranquila, llena de calor y luz de fuego,
Finalmente sintió que pertenecía. Ya no estaba sola. Unos momentos después, Michael entró en la sala. Se detuvo al verla en el suelo, sosteniendo a ambos niños, los hombros temblando en silencio. La pintura yacía a su lado, y la luz del fuego brillaba contra las lágrimas en sus mejillas. Caminó lentamente hacia ella, se agachó y puso una mano suavemente sobre la suya. «Has cargado el mundo sobre tus hombros», dijo en voz baja. «Deja que alguien te lleve a ti ahora». Grace lo miró, con los ojos rojos, las mejillas húmedas, pero sonriendo por primera vez a través del dolor. Y en ese único momento, algo cambió entre ellos. No era lástima, no era un rescate, sino el reconocimiento de dos personas que conocían la pérdida, que habían aprendido a vivir con ella, y que, por primera vez en mucho tiempo, no tenían que hacerlo solas. La tormenta llegó rápido esa noche. La nieve giraba fuera de las ventanas del ático, cubriendo la ciudad con un silencio blanco. Dentro, la chimenea crepitaba cálida, pero la paz no duró. Comenzó con un suave quejido. Grace corrió a la nursery donde Noah yacía inquieto, sus diminutos brazos agitándose bajo la manta. Sus mejillas estaban sonrojadas de un rojo alarmante, y el sudor se pegaba a su cabello. Cuando tocó su frente, el corazón se le hundió. Estaba ardiendo. «Noah», susurró, levantándolo en sus brazos. Su cuerpo estaba caliente, demasiado caliente. Sus ojos parpadeaban pero no se abrían. «Noah, bebé, mírame». El pánico se apoderó de ella. Tomó el termómetro, lo colocó torpemente. 40 grados. Ahogó un grito, apretándolo contra su pecho. «Michael», llamó, la voz quebrándose. Él apareció en segundos, todavía abrochándose el puño de la camisa. Se estaba preparando para una videollamada de medianoche, algo de gran importancia con inversores en Tokio. Pero la expresión en el rostro de Grace lo detuvo en seco. «Está ardiendo», dijo ella con la voz temblorosa. «No se despierta, Michael. Yo no sé qué hacer». Michael echó un vistazo al cuerpo inerte de Noah, y no hizo más preguntas. 10 minutos después, el Range Rover atravesaba las calles nevadas de Manhattan, los neumáticos crujiendo sobre el hielo y la nieve. Los nudillos de Michael estaban blancos contra el volante. Grace iba atrás, acunando a Noah, susurrando su nombre una y otra vez, como si el sonido de su voz pudiera anclarlo a este mundo. «Por favor, bebé, quédate conmigo». Kelly se había quedado con Margaret. Michael ni siquiera se molestó en explicar la reunión cancelada. Simplemente arrojó el teléfono a un lado y dijo: «Diles que no voy. Mi familia me necesita». La sala de espera del hospital era fría y demasiado brillante. La recepcionista hablaba en voz baja. Una enfermera sacó a Noah de los brazos de Grace, mientras otra los guiaba hacia una sala con cortina. Grace los siguió, aturdida, hasta que sus rodillas cedieron en la silla más cercana. Michael permaneció de pie, mirando por el cristal de la puerta cómo el equipo pediátrico se agolpaba sobre la diminuta cuna. Y entonces escuchó una respiración suave a su lado. Grace se había quedado dormida, la cabeza inclinada, ojeras bajo los ojos. El agotamiento finalmente la venció. Michael se volvió, sacó su abrigo y lo colocó suavemente sobre sus hombros. Con un gesto delicado, apartó un mechón de su cabello. Ella se movió, pero no despertó. Se arrodilló junto a ella. «Ahora estás a salvo», susurró. Y él también. Se volvió hacia la ventana, observando al pequeño ahora envuelto en mantas médicas, una mascarilla de oxígeno suavemente colocada sobre su nariz. Michael entró en la sala, arrastró un taburete y se sentó junto a la cuna. Las máquinas pitaban con regularidad. Noah se veía aún más pequeño, su mano apenas del tamaño del pulgar de Michael. Michael extendió la mano y tomó la del bebé. Encajaba perfectamente. Permaneció así mucho tiempo. No habló, no se movió. Solo se quedó sosteniendo.
como si con su sola presencia pudiera traer a Noah de vuelta a la salud. Ni una sola vez pensó en la reunión que había perdido. Ni una sola vez lo lamentó. Porque en ese momento, no importaba si Noah era suyo por sangre. Lo que importaba era que lo era por elección. Pasaron horas. La nieve afuera seguía cayendo en espeso silencio. Grace se agitó, despertando. Sus ojos se abrieron a las luces estériles del hospital. Miró alrededor aturdida y entonces los vio. Michael, ahora dormido en la dura silla de plástico junto a la cama de Noah, la cabeza apoyada en la pared, un brazo aún extendido protectivamente sobre la cuna. Grace se tapó la boca con una mano, las lágrimas brotando rápidas y silenciosas. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez desde que Noah nació, alguien se había quedado. Los días después de que la fiebre de Noah cedió, se sintieron como despertar de un largo sueño oscuro. Volvió a ser el mismo, balbuceando, sonriente, y Grace apenas lo soltaba de sus brazos. El alivio reemplazó lentamente al miedo. La estadía en el hospital la había sacudido, pero algo más profundo se quedó con ella. Michael había permanecido, sin preguntas ni dudas. Ese tipo de lealtad era algo que ella nunca había conocido. Una mañana clara, mientras la nieve afuera comenzaba a derretirse en aguanieve, Grace estaba en la cocina preparando café. Su voz era tranquila, pero firme. Debería empezar a buscar trabajo. Michael levantó la vista. «No tienes que apresurarte». «Quiero hacerlo», respondió ella. «Necesito ganarme lo mío». Él asintió, reconociendo algo en su tono, una fuerza silenciosa. Grace no sobrevivía dependiendo. Sobrevivía de pie. No insistió más, pero algo en su mente ya había cambiado. 2 semanas después, él la llevó a una pequeña galería de arte escondida entre tiendas en el Upper East Side. El cartel sobre la puerta decía Miller & Co. Art Studio. Ella se quedó mirando. «¿Miller?», preguntó suavemente. «Solo entra», respondió él con una leve sonrisa. Adentro, luces doradas bañaban las paredes. Una música de jazz sonaba baja, y cada pieza colgada era suya. Bocetos, acuarelas, estudios de la ciudad y de la gente. Y allí, bajo un foco, estaba la pintura de Michael atándole los cordones a Kelly bajo el árbol de Navidad. «No lo entiendo», susurró Grace. «Recordé algo que dijiste», contestó Michael. «Que no solo querías pintar, querías compartir lo que ves. Así que compré este lugar. Es tuyo». La voz de ella tembló. «Michael, yo no puedo aceptar esto». «Ya lo aceptaste», dijo él suavemente. «Cada vez que tomabas un lápiz, cada vez que veías lo que otros olvidaban, la gente comenzó a llegar, amigos, vecinos, simpatizantes, copas de champán tintineando». Grace permaneció en la esquina, abrumada, el corazón acelerado. Entonces, Michael dio un paso adelante para dirigirse al público. La multitud guardó silencio. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», empezó. «No todos los días se presencia algo tan raro como esto. No solo talento, sino verdadero corazón». Se volvió hacia Grace. «Esta es Grace Miller, la artista, la madre, y la mujer que me recordó lo que realmente es el amor». El silencio que siguió fue absoluto. Grace permaneció inmóvil, las lágrimas asomando. Nunca la habían visto así, no como alguien a quien reparar, no como un caso de caridad, sino como alguien valiosa. Lentamente, los aplausos se extendieron por la sala, haciéndose más fuertes. Grace sintió que algo despertaba dentro de ella, rompiendo años de invisibilidad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de dolor, no de vergüenza, sino de reconocimiento y pertenencia. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido, Grace permaneció sola en la galería, contemplando su pintura. Michael se acercó en silencio a su lado. «Cada palabra la dije en serio», dijo. Ella se volvió hacia él, el corazón lleno. Él se acercó más.
Diste incluso cuando no tenías nada. Le diste un hogar a tu hijo. Me recordaste lo que significa sentir. Eso no es algo que cualquiera haga. Su voz fue apenas un susurro. ¿Por qué yo? Él sonrió, cálido y firme, porque nunca pediste ser vista, pero me dejaste verte de todos modos. Y esta vez, cuando se inclinó hacia él, no fue con miedo, fue con amor, fue con confianza, fue con hogar. La nieve caía suavemente como confeti desde las nubes, cubriendo los árboles y los setos del jardín con un destello blanco. Era Navidad, exactamente un año desde aquella noche en la parada de autobús, y todo había cambiado. El patio trasero de la casa Carter se había transformado en un paraíso invernal. Luces titilantes adornaban la valla de madera, y una hoguera crepitaba suavemente cerca. Una mesa larga estaba preparada con materiales de arte, pinceles, paletas, pinturas y papel grueso. Kelly había insistido en que esa Navidad, en lugar de regalos, todos pintarían recuerdos. Y eso era lo que estaban haciendo. Michael estaba sentado junto a Grace en el banco, una manta de cuadros sobre sus piernas. Noah, con poco más de un año, estaba acurrucado entre ellos, riendo mientras se embadurnaba los deditos con pintura azul. Kelly estaba de pie frente a la mesa, con la lengua ligeramente asomada mientras se concentraba en dibujar una casa con 4 figuras bajo un árbol de Navidad. Una alta, una con rizos, una con coleta y una muy pequeña con una gran sonrisa. Grace miró el trabajo de su hija, y una risa suave se escapó de sus labios. «Te estás volviendo muy buena, ¿sabes?» «Aprendí de la mejor», dijo Kelly orgullosa, sin siquiera levantar la vista. Grace sonrió, las mejillas sonrojadas por el aire invernal, su cabello dorado atrapando los últimos rayos del sol de la tarde. La luz danzaba a su alrededor, haciéndola parecer salida de las historias que antes solo soñaba. Michael se volvió a mirarla, y por un momento olvidó todo lo demás. Las reuniones de negocios, las pérdidas, los años de soledad. Todo lo que podía ver era esto. Grace radiante de alegría, Noah seguro y cálido en sus brazos, Kelly riendo bajo el cielo. El tipo de paz que no viene de la perfección, sino de la sanación. Entonces la voz de Kelly rompió el silencio. «Papi». Michael levantó la vista. «¿Somos una familia ahora?» La pregunta flotó en el aire por un momento, suave, simple, pero con un eco mucho más grande de lo que parecía. Él miró a Grace, a Noah, a la pequeña que ya había hecho esa pregunta una vez, mucho tiempo atrás, señalando a una desconocida en un banco, y cambiando sin saberlo todas sus vidas. Los atrajo a todos más cerca, a Grace contra su costado, a Noah acunado en su pecho, a Kelly rodeándolos con sus brazos. Sonrió, la voz firme y plena. «Para siempre, cariño, para siempre», mientras el sol descendía, arrojando una luz dorada sobre el patio nevado. Los 4 permanecieron unidos, pinceles en mano, corazones al unísono. Alguna vez habían sido 4 piezas rotas, esparcidas en distintos rincones de la ciudad. Un hombre de luto, una joven perdida, una niña sin madre y un bebé nacido en la incertidumbre. Pero de algún modo, por gracia o destino o algo intermedio, esas piezas se encontraron, y ahora encajaban perfectamente.